Buenas tardes, profesor. Junto con mis compañeros presentaremos estudios realizados con resonancia magnética funcional y electroencefalografía para el trastorno de ansiedad generalizada. Como introducción, podemos decir que el trastorno de ansiedad está asociado directamente a una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central, así como también de todo nuestro organismo. Esta afecta principalmente al estado mental, social y a la salud en general de las personas. Suele aparecer cuando hay situaciones que demandan un esfuerzo más intenso o sostenido. Cabe mencionar que este trastorno se caracteriza principalmente por activar y hacer frente a peligros o amenazas que estén ocurriendo o puedan ocurrir en un futuro. En ambos estudios se destaca la realización de una comparación en la forma en que los pacientes con ansiedad, ya sea social o generalizada, reaccionan a estímulos emocionales. Frente a esto se investiga con distintos métodos, siendo alguno el de respuestas cerebrales ante la interacción entre la dirección de la mirada y la expresión facial en muestras de sujetos con ansiedad social y en sujetos con ansiedad generalizada. Cabe mencionar que dentro de los estudios se menciona que se realizan electroencefalogramas y resonancias magnéticas funcionales que sirven para comparar las redes cerebrales de este trastorno. Según estudios, la prevalencia en el trastorno de ansiedad social se presenta más en mujeres que en hombres, al igual que en el trastorno de ansiedad generalizada, en donde se menciona que las mujeres son 2 veces más afectadas que los hombres. Se destaca que en los pacientes con ansiedad social el mayor número de casos se presenta en la adolescencia temprana, a diferencia de los pacientes con ansiedad generalizada, que la prevalencia se ve en los 40 y 50 años. Entre las comorbilidades más observadas en pacientes con trastornos de ansiedad, frecuentemente se incluyen los trastornos del estado de ánimo, siendo algunos de estos la depresión o la bipolaridad, así como también por consumo de sustancias. Cabe mencionar que con la presencia de estas sustancias, la evolución clínica suele ser menos favorable, al igual que la respuesta a algún tratamiento. Ambos trastornos antes mencionados actualmente poseen tratamiento tanto farmacológico como psicológico. Los pacientes con trastorno de ansiedad general demuestran una preocupación generalizada, sostenida e incontrolable, como su principal queja sintomática. Todo esto está estrechamente relacionado con la desregulación emocional. Los estudios clínicos y de neuroimagen han contribuido a este modelo mencionado anteriormente. Se logró encontrar que los pacientes tienden a reaccionar de forma exagerada a los estímulos emocionales, tanto positivos como negativos. Muchos estudios han indicado que en comparación con pacientes sanos, los que sufren trastorno de ansiedad generalizada tienden a sobreactivar la corteza prefrontal o corteza cingulada, mientras se enfrentaban a rostros enejados o temorosos. Se ha descubierto que los pacientes con TAG no logran activar la ACC y tienen una conectividad descendente entre la negativa en la tarea de regulación emocional, por lo que se ha llegado a la conclusión de que todo esto está totalmente conectado con el trastorno de ansiedad general. El modelo de desregulación emocional también predice que los pacientes con TAG o trastorno de ansiedad generalizada son incapaces de regular sus emociones, usando la tarea de la reevaluación. A su mismo tiempo, otro estudio encuentra que los pacientes con TAG mostraban una activación reducida en la corteza prefrontal durante la evaluación y la condición de mantenimiento. En línea con esta conclusión, otros 2 estudios han encontrado resultados similares en pacientes con TAG, al mismo tiempo que se requiere para realizar una adaptación emocional. La dirección de la mirada, mostrada por los ojos, transmite información sobre el foco de atención e intenciones futuras. Es una señal esencial para la comunicación social. En estudios anteriores se han informado de resultados inconsistentes en el proceso de la dirección de la mirada en la ansiedad social. Se encontró que mujeres con alta ansiedad social mostraban un mayor tiempo de fijación en la región de los ojos en comparación a mujeres con ansiedad social media o baja, lo que indica que no hay tendencia a evitar la mirada directa. Un estudio reciente
informó que la mirada evitada provocó mayores amplitudes de P100 y LPP en comparación con la mirada directa en personas con alta ansiedad social. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la dirección de la mirada modula las expresiones faciales. Se descubrió que rostros enojados se reconocían más rápidamente cuando se combinaban con la mirada directa en comparación con la mirada evitada, mientras que la detección de rostros temerosos mostraba el patrón opuesto. Reclutamiento de la muestra. Muestra para el electroencefalograma. 1028 estudiantes de la Universidad de Anhui completaron la versión china escala de ansiedad social. 23 comprendieron el grupo de ansiedad social alta, HCA, y 23 estudiantes comprendieron el grupo de bajo nivel de ansiedad social, LCA. Se les aplicó una evaluación cognitiva mediante el Stroop Test y el Hopper Visual Organization Test, HVOT. Todos los participantes fueron evaluados en busca de antecedentes de trastornos mentales o neurológicos. El estudio fue ejecutado de acuerdo con la Declaración de Helsinki y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Médica de Anhui. Además, todos los sujetos firmaron formularios de consentimiento informado. La muestra para la resonancia magnética funcional, RMF, se conformaron por 30 pacientes, 16 pacientes con TAC, trastorno de ansiedad generalizada, y 14 pacientes sanos, HC. Los pacientes sanos se contrataron a través de publicidad en línea y carteles fuera de línea, mientras que los pacientes con TAC fueron inscritos en el Departamento de Psicología Médica y Departamento de Trastorno del Ánimo del Hospital Cerebral de Nanjing, los cuales firmaron un consentimiento informado por intermedio de formularios. Los criterios de inclusión para los pacientes TAC fueron: primero, contar con un diagnóstico primario de TAC realizado por un psiquiatra basado en el DSM-5. Segundo, la confirmación del diagnóstico de TAC mediante la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional llamada MINI. Tercero, estar libre de medicamentos psiquiátricos durante al menos 6 meses antes de la inscripción al estudio. Cuarto, tener entre 20 y 60 años de edad. Y por último, ser diestro y capaz de completar todas las actividades del estudio. Los criterios de exclusión de pacientes con TAC fueron: primero, tener algún trastorno neurológico. Segundo, cualquier trastorno psiquiátrico comórbido. Tercero, tener alguna enfermedad física grave, embarazo o amamantamiento. 4. Intentos de suicidio en el último año. Quinto, incapacidad para completar una resonancia magnética. Y por último, un cambio de vida importante en el último año. Los criterios de inclusión de los pacientes de control, o también conocidos como HC, eran: primero, tener una edad entre 20 y 60 años de edad. Segundo, ser diestro y capaz de completar todas las actividades del estudio. Y los criterios de exclusión de los pacientes de control eran: primero, tener trastornos neurológicos comórbidos. Segundo, historial de cualquier síntoma compatible con un trastorno psiquiátrico. Tercero, estar en embarazo o lactancia. Cuarto, historial de consulta psicológica o medicación psicotrópica dentro de los 3 meses anteriores a la inscripción al estudio. Y quinto, incapacidad para completar la resonancia magnética o un cambio de vida importante en el último año. El objetivo del presente estudio fue investigar las respuestas cerebrales sobre la interacción entre la dirección de la mirada y la expresión facial en una muestra de sujetos subclínicos de pregrado con ansiedad social, utilizando el método ERP. Los sujetos debían completar una identidad de género fitarea catatónica, mientras que el ERP de los estímulos faciales se registraron durante esta tarea de discriminación, dado que varios componentes de ERP parecen estar involucrados en el procesamiento de expresión facial y de mirada. Los datos del electroencefalograma se obtuvieron con electrodos de AG y AGCI de 64 sitios del cuero cabelludo, montados en una gorra elástica. Todos los electrodos fueron referenciados a M1 y luego referenciados offline a la media de M1 y M2. Para esto se utilizó un electroculograma vertical. Se registró a partir de un par de electrodos supraorbitales e infraorbitales en el ojo izquierdo. Y también se utilizó un electroculograma pero de forma horizontal, que este registró desde el canto externo de ambos ojos. Los promedios de estos ERP se calcularon vía online. Las épocas se registraron 200 milisegundos antes y 1000 milisegundos después del inicio de los estímulos faciales. El primer periodo de 200 milisegundos se utilizó para la corrección de la línea base.
Cada época fue filtrada con un paso bajo de 30 Hz. Luego se promedió a cada participante y su condición experimental. Las amplitudes máximas y medias de RP se calcularon a lo largo de las ventanas de tiempo, sobre la base de la inspección visual y estudios. Para los datos de comportamiento se analizaron las tasas de error medias y los tiempos de reacción al estímulo. Todos los datos conductuales y electroencefalógicos se analizaron mediante ANOVA, de medidas repetidas, con el género del participante, masculino o femenino, el electrodo, la emoción, ira neutral, y la dirección de la mirada, si fue directa o habitada, como factores intrasujetos y grupal. Individuos con baja ansiedad social, como el factor intersujetos, se aplicó la corrección Greenhouse-Greiser, si fue necesario, en áreas de brevedad. Informamos el efecto de género de participantes sobre cuando interactúa en el grupo. Además, se calcularon las correlaciones de Pearson entre las amplitudes de RP y las medidas del estado de ánimo de los sujetos para ver si las amplitudes de RP estaban relacionadas con los síntomas de ansiedad social. El procedimiento del estudio realizado con resonancia magnética funcional. El tipo de paradigma utilizado en este estudio fue el paradigma Opal, debido a que consiste en lograr la estimulación y posterior medición de un proceso cognitivo. Se pidió a los participantes que identificaran rostros emocionales presionando botones específicos, correspondientes a ciertos tipos de rostros emocionales. El botón 1 era negativo, el botón 2 para neutro y el botón 3 positivo, mientras se sometían a una exploración por resonancia magnética funcional. Los rostros emocionales se derivaron del sistema de imágenes afectivas. Específicamente se seleccionaron aleatoriamente 20 imágenes, 10 mujeres y 10 hombres, para cada tipo de emoción, feliz, temeroso, neutral, de su categoría correspondiente. Por ejemplo, feliz para positivo y temeroso para negativo, en un total de 60 imágenes. Además, el teclado se utilizó para garantizar que los participantes se centraran en la tarea. Y además se programaron los estímulos emocionales para poder presentarlos. Se empleó un diseño de bloques para este estudio y cada bloque constaba de 5 imágenes del mismo tipo. Y cada imagen se presentó durante 4 segundos antes de que se presentara cada bloque. Además, se mostraba una cruz de 20 segundos en la pantalla y toda la tarea consistió en 12 bloques y duró 8 minutos en total. Cabe destacar que las imágenes no se repitieron para reducir el movimiento de la cabeza y el ruido, a cada participante se le aseguró la cabeza con almohadillas de espuma y se colocaron tapones para los oídos en los canales auditivos. El procedimiento del estudio realizado con electroencefalografía. Su tipo de paradigma también fue el paradigma de Opal. Al comienzo del estudio se presentó una pantalla de instrucciones para que el sujeto identificara el género de las caras como masculino o femenino, presionando los botones F o J. El botón de respuesta a la cara objetivo se equilibró entre los sujetos. Cada prueba comenzaba con una pequeña figura en forma de cruz de fijación, en el centro del fondo negro durante una duración pseudo-aleatoria entre 200 y 400 milisegundos. Posteriormente, el rostro emocional objetivo apareció en el centro de la pantalla durante 100 milisegundos y se instruyó a los sujetos para que determinaran el género del rostro de la manera más rápida y precisa posible. Después se presentó una pantalla en blanco. Y la duración de esta pantalla en blanco varió entre los 1200 y 1500 milisegundos. Los estímulos se emparejaron por tamaño, fondo, frecuencia espacial, grado de contraste, brillo y otras propiedades físicas para equilibrar el número de intentos de dirección de la mirada directa y desviada. La mitad de los rostros presentaban mirada directa y la otra mitad presentaba mirada desviada, con la mirada hacia la izquierda y hacia la derecha distribuidas equitativamente. Por lo tanto, cada imagen con una mirada desviada se presentó 3 veces, lo que produjo 6 ensayos y la condición de la mirada directa. Cabe mencionar que los participantes estaban sentados en una habitación insonorizada, con poca luz y blindada. Además, estaba eléctricamente con una pantalla de 17 pulgadas a 100 centímetros de los ojos.
La resolución de esta pantalla fue de 72 píxeles por pulgada. Ahora daré a conocer las diferencias y las similitudes. Las primeras diferencias es que utilizaron diferentes técnicas de imagen del cerebro, y en el electroencefalograma se debía determinar el género del rostro, en cambio en la resonancia magnética funcional se debía identificar las emociones de aquel rostro. Y sus similitudes fueron muchas más. Primero presentaron imágenes de rostros y ambos estudios se realizaron con el paradigma Oddball. Y además ambos debían presionar botones para identificar lo que se pedía en cada tarea de sus estudios. La resonancia magnética funcional arrojó los siguientes resultados. Se obtuvieron 6 gráficos en total. Cada gráfico se eligió con la puntuación más baja. 112 para pacientes sanos en positivo, 172 para pacientes sanos en neutral, 79 para pacientes sanos en negativo y 115 para TAG en positivo, 106 para TAG en neutral y 0 para TAG en negativo. Cada gráfico representaba cómo interactuaban las regiones del cerebro en las condiciones correspondientes. La orientación de las conexiones representó resultados causales entre las regiones de interés. Las redes cerebrales en trastorno ansioso eran más densas que las de los pacientes sanos en condiciones neutrales y negativas, más densas en condiciones negativas, pero más escasa que las de los pacientes sanos en condiciones positivas. Los pacientes con TAG, trastorno de ansiedad generalizada, mostraban más conexión de abajo hacia arriba, pero menos conexión de arriba hacia abajo, independientemente de la condición en relación con los pacientes sanos o de control. Además, la ínsula estaba más conectada, pero la amígdala estaba menos conectada, independientemente de la condición en relación con los pacientes de control. Los resultados también revelaron una respuesta de la red cerebral muy diferente entre los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada y los pacientes de control, incluso en condiciones neutrales. El análisis entre grupos encontró que activaciones anormales en la corteza prefrontal, PFC, y corteza cingulada anterior, ACC, ínsula, hipocampo en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada en relación con los HC, paciente de control. Pero no se encontraron diferencias en la activación de la amígdala entre dos grupos. En el electroencefalograma, los resultados arrojaron: el N2 está asociado con la atención selectiva y una mayor amplitud indica una mayor atención. La mirada directa provocó una mayor amplitud de N2 que la mirada evitada. Los individuos con ansiedad social alta mostraron una amplitud de N2 mejorada. Un análisis separado de la emoción encontró una significativa interacción de la dirección de la mirada para las caras enojadas, pero no para las caras neutrales. Un análisis más detallado de las caras enojadas mostró que el grupo estaba presente en la mirada directa, pero no en la mirada desviada. Individuos con alta ansiedad social provocó un N2 más grande en rostros enojados con mirada directa que los individuos con ansiedad social más baja. Además, los individuos con ansiedad social alta mostraron larga respuesta a rostros neutrales en comparación con los individuos con ansiedad social más baja. N2 generalmente es más alto en individuos con ansiedad social alta, en comparación con los individuos de ansiedad social baja. En la dirección de la mirada modula el procesamiento de rostros amenazantes. En la ansiedad social, el componente N2 provocado por rostro enojado con mirada directa podría ser un biomarcador de ansiedad social y puede ser también un biomarcador de referencia importante para el diagnóstico e intervención de la ansiedad social. Con ambos resultados, es decir, el del electroencefalograma y de la resonancia magnética funcional, podemos decir que ambos exámenes exploratorios se complementan entre sí. Estos nos brindan funcionalidades del cerebro, ya sea actividad eléctrica cerebral o imágenes de zonas activadas en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, lo que nos demuestra un avance importante para el diagnóstico neuropsicológico del trastorno ansioso, ya sea generalizado o de ansiedad social.
Para finalizar, vemos claramente que en los estudios, los datos entregados por el electroencefalograma ayudaron a investigar a mayor profundidad las respuestas cerebrales sobre la interacción entre la dirección de la mirada y la expresión facial en pacientes con ansiedad social. En el caso de los pacientes con ansiedad generalizada, la resonancia magnética funcional claramente encuentra anomalías en el área límbica de la corteza prefrontal, siendo estos incapaces de regular sus emociones, ya que tienden a responder en exceso a los estímulos. Cabe mencionar que la amígdala está directamente relacionada con la ansiedad, ya que en ambos estudios se menciona un grado de activación de esta en casos de exposición a rostros amenazantes, así como también en estos mismos se demuestra su conectividad funcional. Entre las comparaciones que se realizan en los estudios no se encuentra un patrón de respuesta en la red cerebral canónica y se demuestra que los pacientes con alta ansiedad social exhiben potenciales relacionados con eventos generalmente mejorados en comparación a los pacientes con baja ansiedad social. Finalmente, ambos estudios nos entregan hallazgos interesantes sobre la ansiedad, en donde realizamos comparaciones entre ambos tipos de trastornos que, como ya anteriormente mencionamos, tienen prevalencia en las mujeres. Es importante también mencionar que el procesamiento que tenemos de la información que recibimos o entregamos es un factor fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la ansiedad. En primer lugar, replicamos hallazgos previos mediante análisis GLM, desde que el área de la corteza prefrontal y el área límbica se encontraban activas de forma anormal en pacientes con TAG durante las tareas emocionales, específicamente en condiciones positivas. Lo que era común en pacientes con TAG y HC era que ambos grupos tenían una conexión ascendente, desde el área límbica hasta la corteza prefrontal. Las conexiones ascendentes, desde el área límbica a la prefrontal, durante la tarea emocional, probablemente indicaran un proceso de excitación, ya que el área límbica es la parte clave en la generación de emociones. Sin embargo, además de la conexión de abajo hacia arriba, los HC también tenían conexión de arriba hacia abajo, desde la corteza prefrontal hacia el área límbica, que no se observó en los pacientes con TAG. Se considera que la corteza prefrontal es un actor clave en la modulación cognitiva de las emociones, y su proyección al área límbica se considera fundamental para la modulación de las emociones. Relativamente, la falta de conexión de arriba hacia abajo y solo tener una conexión de abajo hacia arriba en pacientes con TAG, en condiciones tanto negativas como positivas, posiblemente indicaron el desequilibrio en la corteza prefrontal, modulación cognitiva y área límbica. Por otra parte, descubrimos que los individuos con alta ansiedad social mostraron un aumento de N2 en las caras, en comparación con los individuos de baja ansiedad social. Además de eso, una interacción en el efecto de la emoción y la dirección de la mirada. Indicaba que la dirección de la mirada modulaba el procesamiento de los rostros enojados en la ansiedad social, mientras que tal la modulación de la mirada no se observaba al exponerse con rostros naturales. Estos hallazgos apoyan los modelos cognitivos tempranos del SAT, enfatizando que la atención de los sujetos de ansiedad social se orienta inicialmente a las señales de ansiedad social.